Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, del 1 al 21. Hoy queremos, como siempre, reflexionar una partecita, ciertamente que toda la narración de lo que se entiende aquí por el discurso de Pablo en Jerusalén. Pablo hace este discurso a los judíos de Jerusalén. Nos encontramos en una encrucijada bastante difícil en que Pablo está siendo tomado preso, está entrando en cautiverio y por lo tanto con este arresto de Pablo se comienza a sufrir un poco ante esta realidad. Se comienza a ver situaciones complejas y difíciles de las que Pablo estaba llevando adelante, pero con esto es como que casi truncarlo en su camino de evangelización. Sabemos muy bien que Pablo no se calla, Pablo anuncia, Pablo dice las cosas. Pablo es parenético, es decir, que al anunciar, al decir las cosas, también está actuando. Entonces, son elementos esenciales y fundamentales que nos fortalecen y nos hacen entender este camino que estamos haciendo nosotros y entendiendo el camino también que Pablo fue haciendo con este encuentro de Jesucristo yendo a Damasco. De ahí sucede todo, de ahí viene todo. Y bueno, vamos entonces ahora al versículo 20, porque eso es lo que nosotros hoy queremos subrayar y queremos entender. Y saben que cuando derramarán la sangre de Esteban, tu amigo, yo también estaba presente, aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Queridos amigos, vamos a poner entonces aquí el versículo 20 de este capítulo 22. Y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, y saben, tu testigo, yo también estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Entonces quiere decir, queridos amigos, que el derramamiento de la sangre de Esteban, su testigo, él también estaba allí. Él también estaba allí, aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Imagínense
Entonces ahí pusieron, dice, el manto a los pies de Saulo. Es como para decir, Pablo entra también, él aprobaba, miembro del Sanedrín. Entonces él aprueba, él dice, sí, que lo crucifiquen, que muera, que se vaya de aquí. Pablo está aprobando. Y encima le dejan, dice, a los pies de este joven Saulo, le dejan el manto. ¿De quién? De los guardias. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, miren, incluso el manto, ¿verdad? El manto significa la continuidad. Si estos son los verdugos, entonces dejar el manto a los pies de Pablo significa que él es el que continúa. ¿Continúa qué? Y continúa para continuar siendo verdugo. Verdugo para la comunidad cristiana, es decir, buscar cómo podemos acabar con este movimiento que nos molesta, que no puede ser. ¿Cómo van a venir a decir que en Jesucristo se cumple lo que Dios ha dicho y prometió en el Antiguo Testamento? Eso estamos todos locos. Y es por eso que ahora miran, procuran y buscan encontrar algún camino. Cuando yo oigo, y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, su testigo, yo también estaba presente. Queridos amigos, esto es porque nos hace entender que todo lo que significa aquí la presencia de Esteban, tu testigo, yo estaba también presente aprobando la muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Y cuidando la ropa de los verdugos, imagínense. Ese fue el verdugo, ¿verdad? Que se quita el mando. O pida la tugumia. Entonces, para que no le salpique la ropa, se quita el manto, se queda. Y así entonces tendrá que proceder después. Imagínense, queridos amigos, imagínense y ténganlo ahora por dentro para entender lo que este versículo es así pesado. Y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente. Yo también estaba presente. Y más aún, aprobando su muerte y confiando la ropa. Confiando la ropa. Demasiado, entonces esto nos da y nos indica el hecho de cuidar, de estar con el manto, es lo que viene a continuación. Estos son los verdugos de Esteban. Ahora dejar el manto en manos del discípulo quiere decir también que Pablo será el continuador, entre comillas, es el verdugo del cristianismo. Es el que comienza a perseguir a los cristianos. En ese capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles nosotros habíamos reflexionado y habíamos visto, ¿verdad?, que se lanza toda una persecución contra los cristianos. Y entre ellos dice que Pablo que no se contenta con nada, y entonces él comienza a perseguir y a perseguir y a perseguir, ¿verdad? Saulo, dice, aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto ¿quién? Los apóstoles, se dispersaron ¿por dónde? Por las regiones de Judea y de Samaria. Entonces, cuando después también Pablo hace sus viajes, de repente nos muestra que desembarca en un lugar y ahí le dicen, aquí hay un grupo de cristianos, aquí hay un grupo de cristianos. Enseguida Pablo, llegamos a ese, vamos orando, muy para ellos, va ella bandela y cuacuria, lleva peñan de yara, ñe, va ella lo más GPM, va ella pe con anga lleva, veico pe lleva bautizama, veico pe recibir pama lleva, peñan de yara y cuacuria. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí encontramos lo esencial y lo fundamental dentro de un camino de encuentro personal con Jesucristo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento.
Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector, con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos y te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y hoy este capítulo 22 del 1 al 21. Hoy subrayamos este versículo 20. El versículo 20, y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, su testigo, yo también estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa del verdugo. Aquí encontramos una teología muy importante que tenemos que tener también en consideración, ¿verdad? ¿Por qué? Que saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, derramar la sangre de Esteban, esto para nosotros entonces es lo peor, ¿verdad?, que podemos escuchar, y sobre todo en el Antiguo Testamento, el derramar la sangre, el martirio. Pero por otra parte, mirando desde, porque eso quiere decir modelo, eso quiere decir que estamos convencidos, ese es el testigo, el mártir. Mártir quiere decir testigo, hasta la muerte, hasta derramar su sangre. Quiere decir convicción total y absoluta. Derramaban la sangre de Esteban, su testigo. Yo, entonces, ¿qué dice? Yo también estaba presente, aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Yo también estaba presente, aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Así que, queridos amigos, esto también a nosotros nos ayuda a seguir reflexionando, a seguir entendiendo, ¿verdad? El hecho de que aquí, y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Quiere decir que Pablo se está defendiendo, o mejor dicho, le está queriendo decir a los otros, bueno, se domina, va a ser endusei. Si llegó a cuepen en día, lleva. Yandeco, ya va a pago con día. Yandeco, ya huero guataguri, esta misma causa. Oñon Diego, ya de ya huero guataguri. Claro, el problema es que los judíos, al encerrarse en sí mismos, dicen, no, Pablo ahora ya no nos sirve. Pablo ahora ya no es de los nuestros. Pablo lo que quiere hacer ahora es al revés, convencernos a nosotros. ¿Cómo nosotros le vamos a recibir? Esto es imposible. Entonces, el hecho de pensar y decir, no, ahora Pablo lo único que quiere hacer es como que aprovecharse. Pablo lo que quiere es entonces decirnos a nosotros, bueno, Bebio belleza, llegó pendereje, guainaguri. Llegó a Imeguri vendendía, llevas. Sí, muy bien, Pablo. Sí, vos estuviste con nosotros, pero con Anga, Orendo y Cuaimabande. ¿Por qué? Y porque te fuiste del bando de los cristianos. Ahí entonces esa sería nuestra interpretación, o eso es lo que nosotros podemos ver que el autor sagrado aquí nos quiere mostrar. Ellos no le aceptan ya a Pablo porque Pablo es casi como un hereje ya, o sea, ya por otra cosa, no quiere saber nada ya de su judaísmo, sino que quiere entrar, adherirse a Jesucristo. Y entonces cuando Pablo hace este camino de adhesión a Jesucristo, por una parte él pide y exige, porque él siempre tiene una memoria prodigiosa, Pablo les vuelve a recordar y les vuelve a decir, cuando yo estuve con ustedes y cuando ustedes me daban esa carta para ir contra los cristianos, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Ustedes se olvidaron de eso? ¿O ahora me persiguen solamente porque yo entendí, abrí los ojos y le sigo y propongo la persona de Jesucristo como Mesías? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo te enseñé a ti de la castidad.
Que ya estoy hablando contigo, no me dé la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana
y Caravaca de la Cruz. Son las únicas 5 ciudades que, avaladas por el Vaticano, cuentan con carácter jubilar de manera periódica. Aunque la reliquia más grande de la Cruz de Jesús se encuentra en Santo Toribio de Liébana, Caravaca posee 2 astillas. Desde enero están celebrando su año jubilar. Son muchos los peregrinos que están recibiendo a diario. Sin embargo, son los mismos lugareños los que están dando a conocer el camino, haciéndolo ellos mismos. Hemos entrado prácticamente en todas las poblaciones, hemos visitado plazas, hemos visitado iglesias, un poco hemos estado en contacto con la gente, hemos estado un poco muy cerca de todos estos sitios. Y la verdad, pues sinceramente ha sido una experiencia bastante inolvidable y muy fructífera. Su camino no fue corto, ni más ni menos que 560 kilómetros, y el punto de partida fue uno de los lugares cumbre de la hispanidad, la Basílica del Pilar de Zaragoza. Durante el recorrido han ido dando a conocer el camino de Caravaca. En muchos de ellos sí identificaban Caravaca de la Cruz, en otros muchos no. Entonces pues nosotros también un poco divulgábamos que éramos de Caravaca y un poco qué era lo que estábamos haciendo, dónde íbamos, con qué finalidad, incluso pues comentándoles en muchos casos que no conocían Caravaca ni la historia, pues un poco así, de alguna manera así sucinta, pues trasladarle eso, y la verdad es que nos ha reportado bastante. Y es que Caravaca de la Cruz es lugar de peregrinación desde la segunda mitad del siglo XIV. Sin embargo, no fue hasta 1998 cuando San Juan Pablo II concedió que cada 7 años se convocara un año jubilar. Peregrinos de la zona, pero también de fuera, son los que se están recibiendo. De muchas provincias de España, incluso de fuera de España. Nos hemos encontrado, incluso yo recuerdo, una pareja de ciclistas que venían de Francia, que venían por la Vía Verde de Caravaca. Una oportunidad para emprender una aventura no solo física, sino también espiritual. En la última celebración jubilar de la ciudad, en el año 2017, se registraron más de 500.000 peregrinos, una cifra que esperan superar en esta nueva edición. De la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, el versículo 19. Hoy entonces respondí: ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra para encarcelar y azotar a los que creen en ti. El versículo 19. Pero todo eso lo encontramos y lo metemos dentro del versículo 16, 17 y 18. Ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Primera cosa, elemento esencial es el levantarse, ir detrás de Jesús, entender qué es lo que el Señor quiere. Pero una vez que vuelvo a Jerusalén, porque es el lugar de donde tiene que revelarse el Señor, cuando está en el templo cae en éxtasis y se da cuenta de su alrededor. Va el oikoainaco ave, va el ayuhuainaco ave, opeago oikoañan de abuteme. Voy a enseñar de yayuhua ya es bueno, ape oñarabe shalom, esa paz, esa serenidad, anda yayuhuya. Da yayuhui porque y bueno, y porque somos nosotros, humanos, somos los que tendríamos que vivir, traer, mostrar a Jesucristo vivo, presente. Pero esta vez se llevan que venían de Yaranda y ya poina pea de. Vi al Señor que me decía: aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Este es un elemento también esencial y fundamental, queridos amigos, porque justamente upealo y coagina ese lleva. Aléjate de nuevo de Jerusalén, le dije rápidamente. Aléjate rápidamente de Jerusalén. Anila repetate upebereina, porque upepe no imporan bainde en guaraina. Ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Cabeza dura o situaciones muy complejas en que no aceptan totalmente a Jesucristo. Entonces respondí: ellos saben, Señor, que yo iba de sinagoga a otra sinagoga para encarcelar y azotar a los que creen en Él. Para azotar y encadenar. Imagínense, esa es la misión, ¿verdad?, de Pablo en ese momento. Le dice que se aleje rápidamente de Jerusalén. ¿Por qué? Y porque en Jerusalén, el lugar de donde tiene que salir la gloria de Dios, el lugar de donde tiene que salir la revelación de Dios para con su pueblo, sin embargo, ¿verdad? O sea, no están respondiendo a esa vocación. Entonces, aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. No recibirán el testimonio que tú darás de mí. Hay un testimonio entonces muy importante, ese testimonio que tú debes dar de mí. Entonces, como esto no está sucediendo, es decir, de aceptar a Jesucristo, al contrario, de Jesús no quieren saber nada. Entonces, aléjate de ese lugar, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Y después continuará ciertamente y nos irá mostrando qué es lo que Pablo tendrá que hacer después, o qué es lo que está sucediendo también con esa comunidad. ¿Acuerdan? Judíos, acuerdan. Quiere decir que con esto no le están dando validez. Atención a lo que le voy a decir, ¿eh? Doy cuase peñan de Yarawi. Peñan de Yarawi cuame ema y chupecuena. Cuando y cuase. Peñan de Yarawi se acaba y cuando y cuase no ve. Entonces, tenemos que entender aquí, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que nos quiere transmitir. Ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Ellos saben, ellos son testimonio.
Aléjate, yo me alejo ciertamente porque ellos no recibirán ese testimonio. Pero ellos saben, Señor, ellos saben algo que va a poner. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos casi como que están jugando al coreco guayna, lleva, donde tampoco aceptan, porque ellos saben muy bien cuál es o cuál fue mi postura, cómo yo estaba, qué es lo que yo estaba buscando. Va a ir a pecueri la jaina, va a ir a CGP, ese amo otro para la año oriental. Ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Imagínense. Entonces, aquí Pablo es muy claro y les dice cuál era mi situación y hacia dónde yo estaba apuntando todas mis fuerzas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto, y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad, mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente. Como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañador. Ruth significa refrigerio. Y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. Cierto, como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales. Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa, así que ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar.
A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe? ¿Como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa 2 veces para salvar su pellejo? ¿Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó? Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno, y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo.
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas en su teología muy interesante, el que vivió, el que acompañó, el que estuvo, el que escribe Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces conoce muy bien esta teología lucana, la propuesta, lo parenético. Y Pablo siempre se presenta de esta manera. Desde el momento en que y vi al Señor que me decía, aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Es decir, aquí ya te está presentando Lucas que el judaísmo de por sí se ha encerrado a la gracia del Espíritu de Dios, al mesianismo. Se ha encerrado y aquí entonces lo deja sin efecto. Ya yo veo eso. ¿Qué lleva? Entonces pego pa mañana de Guara. Pero sin embargo ahora nos damos cuenta que no se está realizando eso que nosotros decimos. Por lo tanto, él entiende esa frase, aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. No recibirán el testimonio que tú darás de mí. Apealo y coma de capítulo 21, del versículo 27 en adelante, que ya hay todo un motín, están soliviantando al pueblo, o un págico ahí como un solo hombre, por decir así, o un págico ahí, y sin embargo, este otro pasaje que nos está diciendo, ¿verdad? Aléjate rápidamente de Jerusalén porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Entonces respondí, ellos saben, Señor, este discurso es espectacular. Ellos saben, Señor, le digo, la jovamos con Seibe. Tomamos con la ver cuál. Vaya pico con anga italanda se cuaya. Tena doy cuase ham se wimba eve. Ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Eso es, queridos amigos, esencial, ¿verdad? Que nosotros entendemos también y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, vio su muerte, ¿verdad? O sea, aprobó su muerte, vio su muerte, aprobó su muerte. Oye, popetea y pella poca tuñande. Incluso el capítulo 8 después se había desarrollado y lo primero que te presenta es que una ola tan fuerte de persecución contra los cristianos. Y Pablo, y te dice luego, Saulo en ese momento era el que iba con mucho furor, iba con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer desaparecer y entonces llegar incluso a un genocidio, es decir, matando personas. Y saben que cuando derramaban su sangre, la de Esteban, su testigo, yo también estaba presente, aprobando su muerte, y él me dijo, ve, porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Queridos amigos, estamos en éxtasis, estamos en una situación, ¿verdad? Eso va a ser después desde el versículo 21, donde nosotros vamos a seguir reflexionando. Ahora todavía nos quedamos en este versículo 20 dentro de esta narración, pero nos dice, ¿verdad? Y nos cuenta todo lo que va sucediendo aquí y cómo Pablo también va comprometiéndose cada vez más en la vida cristiana. Porque aquí le salen dificultades. Aléjate rápidamente de Jerusalén porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Orela nos inducea ina pende Pablo hereta orea lleva. Hay mucho testimonio de otro, lindo, maravilla. Aumenero genduma teranos henduyeta ina lleva.
Pero escucharte ahora a vos, Pablo, y entender lo que nos estás queriendo transmitir es algo muy lindo. Que yo primero, decía luego aquí, ¿verdad? Entonces no recibirán el medio, no recibirán. ¿Por qué? Y porque ellos saben, Señor, que yo iba a una sinagoga, a otra, para encarcelar, azotar a los que quieren ir a ti. Aquellos que creen en ti, esos que se están esforzando de ir hacia ti, Señor. Bueno, queridos amigos, vamos a volver nosotros oportunamente. Por el día de hoy nos despedimos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.